Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de Dios estamos despiertos a un nuevo día. Estamos listos para comenzar el día y debemos poner en las manos de Dios nuestras vidas. Amantísimo Dios, en sus manos ponemos nuestras vidas, la de nuestra familia, la de nuestros hijos, la de nuestros padres y hermanos. Rogamos por todos aquellos que salen todos los días a su labor, mi Señor, que usted los bendiga, los guarde, los cuide. Aquellos que están en los centros de salud, nuestras hermanas enfermeras, los que laboran en todas las distintas áreas. Tengan misericordia, Señor, de los corazones valientes, esforzados para seguir luchando por la vida, y guárdelos a ellos de este virus. Protéjalos con su mano poderosa y permita que ellos sean instrumentos de bendición en sus manos para otras personas, que ellos lleven esperanza, porque la lucha que ellos tienen, Señor, la emprenden en su nombre. Ahí está su pueblo, mucho pueblo suyo, mi Señor, sirviendo en los hospitales. Y también rogamos por los que se han contagiado, que usted los restaure, que usted los libre de la muerte, Señor, que usted sea misericordioso con ellos, siga obrando en favor, Señor, de su pueblo, de los que más necesitan, de los enfermos de su iglesia. Rogamos, Señor, que usted sea con nuestros hermanos, nuestra hermana Karina, nuestro hermano Eleazar Esquivel, nuestro hermano Mario Ruiz, nuestro hermano Mauricio Vidaurri, nuestro hermano Antonio Hernández, nuestra hermana Carmela Valdés, por su hija, que es enfermera, Carmela Reyes. Rogamos por Aide Vázquez, por Alma Rivera. Rogamos, Señor, por la salud de nuestro hermano Sergio Robles, Abdías García, del pastor Leopoldo, que sigue restaurando, Señor. Por la salud y la vida de Isabelita, rogamos, Señor, por la vida y la salud de Juan, de Alicia. Hay muchos necesitados, Señor. Rogamos que usted sea misericordioso con ellos, ponga su mano poderosa sobre sus cuerpos y sobre todos aquellos por quienes también mis hermanos invocan sanidad, Padre bueno. También, Señor, rogamos que sea usted esta semana que inicia con nuestros hijos, en sus tareas en el hogar. Permita que tengamos sabiduría de su espíritu para vivir agradándole, Señor. Guarde nuestras vidas, denos confianza, un corazón valiente y ayúdenos a estar siempre preparados y listos, mi Señor. Todo esto, Padre, lo rogamos, suplicando también entendimiento para conocer su palabra y su amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy hablaremos sobre la fe, este otro fruto del Espíritu, que junto con todos los demás se vuelven un solo fruto, con varios matices. Hemos hablado del amor, de la paz, de la paciencia, de la benignidad. Ahora hablaremos de la fidelidad. Esta palabra pistis es corriente en el griego secular con el sentido de ser digno de confianza. Es la característica de la persona que es de confiar. El Nuevo Testamento tiene como fundamento todo lo que dice el Antiguo Testamento. Y ahí es donde se afirma que la fidelidad de Dios no puede verse anulada por la infidelidad del hombre. Eso está narrado en toda la historia del pueblo de Israel. La historia nuestra de la humanidad es una historia de la fidelidad de Dios. Ese amor inquebrantable de Dios hacia el hombre y hacia su pueblo en especial. El Dios fiel garantiza a sus hijos la entrada a la gloria, como lo dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, dice la bendita palabra de nuestro Dios. Y luego nos habla del cumplimiento también, de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. De verdad, mis hermanos, que tenemos un Dios maravilloso en ese sentido. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Benditas promesas de nuestro Dios para con su iglesia. La fidelidad de Dios se manifiesta en todo momento sobre su pueblo.
También tenemos otros pasajes bíblicos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:23: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Una vez más se vuelve a afirmar la fidelidad de nuestro Dios. Y aquí mismo en Hebreos 11, versículo 11, ahora dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Una vez más se sigue afirmando la fidelidad de nuestro Dios sobre todas las cosas. Él asegura también el triunfo de aquellos que sufren. Miren qué dice la palabra de nuestro Dios en primera de Pedro 4:19: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo que nos dice la Escritura es que todos aquellos que están en este momento también sufriendo, padeciendo, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, deben encomendar a nuestro Dios todas sus causas y seguir haciendo el bien. Nunca el sufrimiento, el dolor debe ser motivo para renunciar o negar la fidelidad de Dios. Al contrario, aún en medio del dolor se nos llama a confiar en Dios, a descansar en Él. Aún también en nuestras flaquezas, cuando le fallamos a nuestro Dios, mis hermanos, Él nunca nos falla. Aún cuando pecamos contra Dios, Él nos ha ofrecido dentro de su fidelidad el perdón de nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad divina debe quedarnos claro que no está condicionada por ninguna norma externa. Dios tiene que ser fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Según de Timoteo 2:13 afirma lo siguiente: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Todos estos hermosos pasajes bíblicos nos hablan de un Dios fiel, fiel a sus promesas, fiel en cuanto a aquellos que sufren y padecen, fiel en cuanto ha prometido perdonar nuestros pecados, fiel en cuanto ha dicho que nunca nos dejará y perfeccionará su obra en nosotros. Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. De entrada, todos estos textos bíblicos deben llenar nuestros corazones de mucha paz ante el gran amor de Dios, ante la gran fidelidad de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, un hombre fiel hace su trabajo de manera diligente como un siervo. De acuerdo a esto, veamos Mateo capítulo 25, versículo 21 al 23, dice la Escritura: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En esta parábola, ¿verdad?, que nos habla de 2 hombres fieles y uno que fue negligente en su tarea. Por lo tanto, cuando hablamos en el Nuevo Testamento, se habla de que somos mayordomos en ese sentido de la multiforme gracia de nuestro Dios. Veamos lo que nos dice Lucas 12:42. Dice la palabra de nuestro Dios: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Una vez más se nos está hablando de un mayordomo fiel. Leamos ahora 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Dice la Escritura: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Administradores fieles, y usted debe saber que usted y yo somos administradores
de la gracia que se nos ha entregado en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente debe de actuar entonces de manera con intención en su corazón, con pasión en su corazón, de manera ferviente es la palabra, de manera ferviente debe de actuar, porque no hay lugar para la desidia o la negligencia. Se requiere que el hombre de Dios sea un hombre y la mujer de Dios sean mujeres fieles a su llamado. También se nos invita a ser testigos fieles, y el mejor ejemplo lo tenemos, ¿verdad?, en las Escrituras. Apocalipsis 2:13 dice la Escritura: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí en este mensaje a la iglesia de Pérgamo se habla de la fidelidad de esta iglesia, a pesar de estar donde mora Satanás, a pesar de que uno de los miembros de esta iglesia había muerto ya, pero mostró su fidelidad a Dios. Esto es lo que se requiere de la iglesia también, una fidelidad que esté encarnada en nuestra vida diaria. La fidelidad en el Nuevo Testamento tiene tanto una parte incentiva como dinámica. El ejemplo genuino lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y ahí mismo, pero en el capítulo 3, verso 2 dice: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El autor de este libro sagrado nos habla del ejemplo de Cristo, en su fidelidad en todo cuanto el Padre le había encomendado. También en Apocalipsis 1:5 encontramos esta afirmación: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermosa afirmación. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Y en 3:14 nos dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Fíjense cómo el texto bíblico se refiere a nuestro Señor Jesucristo como el que es fiel, el que es el testigo fiel y verdadero. También en 19:11 de Apocalipsis, la Escritura afirma: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y ya sabemos que esta afirmación solo se le da a nuestro Señor Jesucristo. Toda esta visión que tenemos hasta ahora nos habla de la fidelidad de nuestro Dios. Pero esa fidelidad de Dios a sus promesas reveladas en el Antiguo Testamento, esa fidelidad en la persona de Cristo que nos dejó el ejemplo de permanecer en obediencia al Padre, también ahora es algo que el creyente puede experimentar su vida, porque en Gálatas 5:22, donde hemos estado estudiando, usted encuentra que el fruto del Espíritu es fe, pistis, fidelidad. Entonces, estamos viendo cómo esta fe concuerda con todas las demás virtudes que estamos hablando: amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, esta fe. Entonces, mis hermanos, nosotros aprendemos a caminar de la mano de nuestro Dios. Él nos capacita para ser fiel a Él, pero también el Espíritu nos ayuda a vivir confiados en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios, en el cuidado de Dios, aún en la fidelidad para perdonar nuestros pecados. Aún cuando a veces fallamos, sabemos que Él no puede negarse a sí mismo. Y qué hermoso es venir con el corazón a veces hecho pedazos, pero usted puede venir con toda la certeza a sus pies y sabe que el Señor le restaura, le sana. Usted puede, a través del Espíritu, en la llenura, tener este fruto
de la fe, de la fidelidad y experimentar un camino de congruencia entre lo que nosotros hablamos y decimos, esforzarnos cada día por ser gobernados por el Espíritu, entregar y rendir todo nuestro ser para que este fruto de la fidelidad a nuestro Dios pueda florecer, este fruto de la confianza a la fidelidad y a las promesas de nuestro Dios pueda sustentarnos día tras día también como pueblo suyo. Esta frase la dijo un escritor francés, Georges Duhamel: nunca he engañado a mi mujer, no es ningún mérito, la amo. Y en realidad, aquel que ama a su Señor le será fiel. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en este inicio de semana y nos ayude en esta semana a serle fiel en pensamiento, en palabras, en acciones, en todo y a confiar en sus promesas. Primero Dios, mañana continuamos con nuestras reflexiones sobre el fruto del Espíritu. Dios les bendiga.